¿Qué hiciste con los humanos? Las membranas respiratorias secundarias del embajador Crick revolotearon en señal de angustia, lo que provocó un silbido agudo que hizo que varios otros miembros del consejo se sobresaltaran. El alto comandante Zix del Imperio Drácnido se movió incómodo en su armadura ceremonial. La figura normalmente imponente parecía decididamente menos confiada bajo la mirada colectiva de la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Detuvimos a su tripulación de ingeniería. Claramente estaban saboteando nuestro crucero de batalla más nuevo durante la rotación de mantenimiento programada. Un gruñido colectivo resonó en la cámara. La representante Tara del antiguo consorcio se dio una palmada en la cara. Un gesto que había aprendido de su contraparte diplomática humana y que le resultó cada vez más útil en los últimos años. Déjame aclarar esto. Crick continuó con las mandíbulas altas haciendo clic y apenas contuvo la exasperación. Contrataste a los ingenieros humanos para el trabajo de mantenimiento de tu flota y luego los arrestaste por hacer su trabajo. Estaban desarmando cosas Importance. Se estaban desmantelando sistemas críticos. Zix protestó. Sus escamas se enrojecieron y se agitaron. El motor cuántico estaba en pedazos, el sistema de puntería estaba completamente desmontado, incluso tuvieron la audacia de empezar a quitar paneles del puente. La cámara estalló en una cacofonía de risas alienígenas que hicieron que Zix se hundiera. Más en su silla, un pequeño dron de servicio flotante le trajo un vaso de solución nutritiva fermentada que él aceptó agradecido. «Oh, dulce niño de verano», dijo Tara secándose las lágrimas de su tercer ojo, «eso es lo que hacen los mecánicos humanos. Desmontan las cosas, las mejoran y las vuelven a montar, generalmente con menos piezas de las que tenían al principio. De alguna manera, todavía funciona mejor que antes, pero Zix tartamudeó, nuestros sistemas estaban perfectamente calibrados, las calificaciones de eficiencia estaban dentro de los parámetros aceptables, una nueva voz atravesó la cámara, lo que provocó que varios órganos de detección de amenazas de especies se contrajeran involuntariamente. Embajador humano. Marcus Kingston entró en la cámara con un bloc de datos en la mano y una mirada de diversión apenas contenida en su rostro. Su uniforme ceremonial estaba perfectamente planchado, pero de alguna manera aún se las arreglaba para verse desenfadado y ligeramente rebelde. Hazaña que había desconcertado a los expertos en moda seno durante años. Comandante Zix Kingston continuó su batalla. El motor cuántico del crucero estaba operando con una eficiencia del 67%. La matriz de orientación tenía un retraso de 0,03 segundos en el tiempo de respuesta neuronal y ni siquiera me haga hablar de los controles ambientales del puente. Su tripulación estaba trabajando básicamente en una sauna porque alguien calibró mal los reguladores térmicos durante la construcción, pero todos están dentro de las especificaciones militares aceptables. Zix protestó débilmente. Kingston sonrió y varios miembros del consejo que habían estado cerca de humanos durante suficiente tiempo lo reconocieron como la expresión que su especie tenía justo antes de lanzar una bomba de la verdad particularmente devastadora. Comandante, ¿sabe qué consideran los humanos? ¿Especificaciones aceptables? Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, el mínimo indispensable, el punto de partida. El bueno, funciona pero podemos mejorarlo. Acostado en la arena, sacó una pantalla holográfica de su panel de datos, mostrando lecturas de diagnóstico del trabajo de las tripulaciones de ingeniería detenidas en las 6 horas antes de que sus fuerzas de seguridad los interrumpieran tan groseramente. Ya habían planeado modificaciones que aumentarían la eficiencia de su unidad al 92%. Eliminaron el retraso de orientación por completo y descubrieron cómo reducir la firma térmica de su nave en un 40% mientras en realidad mejoraban la comodidad de la tripulación. La cámara del consejo se quedó en silencio cuando las implicaciones se asimilaron. Las escamas de Zix habían cambiado a un interesante tono de lavanda pálido que los biólogos seno probablemente querrían estudiar. ¿Pero por qué el comandante finalmente lo logró? ¿Por qué hacerlo mejor que las especificaciones? El contrato solo requería mantenimiento estándar. La sonrisa de Kingston se ensanchó porque son mecánicos humanos y decirle a un mecánico humano que algo es lo suficientemente bueno es como decirle a un bailarín de fuego pian que la temperatura ambiente es lo suficientemente alta como para que les duela físicamente. Que se vayan. Lo suficientemente bien, es verdad, agregó Xol amablemente. Una vez cometí el error de mencionarle a mi equipo de mantenimiento humano que mi transbordador atmosférico tuvo una ligera vibración durante el reingreso. Cuando regresé al día siguiente, no solo habían arreglado la vibración,
sino que también habían mejorado la eficiencia del combustible en un 15%. Capi adicional. Soportes que realmente mantenían las bebidas a la temperatura perfecta y de alguna manera hacían que los asientos fueran más cómodos usando nada más que el acolchado existente y lo que juran que fue solo un poco de remodelación. Tara asintió. Sabiduríamente, hicieron algo similar a mi transporte personal. Todavía no sé exactamente qué hicieron, pero ahora se maneja como un sueño y el motor ronronea como un gato terrestre sedado y contento, pero seguramente deben cobrar extra por estas mejoras, preguntó Zix con un dejo de esperanza en su voz de que tal vez podría al menos justificar los arrestos por motivos de trabajo facturable no autorizado. El embajador humano en realidad se rió. ¿Qué hiciste con los humanos? Las membranas respiratorias secundarias del embajador Crick revolotearon en señal de angustia, lo que provocó un silbido agudo que hizo que varios otros miembros del consejo se sobresaltaran. El alto comandante Zix del Imperio Drácnido se movió incómodo en su armadura ceremonial. La figura normalmente imponente parecía decididamente menos confiada bajo la mirada colectiva de la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Detuvimos a su tripulación de ingeniería. Claramente estaban saboteando nuestro crucero de batalla más nuevo durante la rotación de mantenimiento programada. Un gruñido colectivo resonó en la cámara. La representante Tara del antiguo consorcio se dio una palmada en la cara. Un gesto que había aprendido de su contraparte diplomática humana y que le resultó cada vez más útil en los últimos años. Déjame aclarar esto. Crick continuó con las mandíbulas altas haciendo clic y apenas contuvo la exasperación. Contrataste a los ingenieros humanos para el trabajo de mantenimiento de tu flota y luego los arrestaste por hacer su trabajo. Estaban desarmando cosas Importance. Se estaban desmantelando sistemas críticos. Zix protestó. Sus escamas se enrojecieron y se agitaron. El motor cuántico estaba en pedazos, el sistema de puntería estaba completamente desmontado, incluso tuvieron la audacia de empezar a quitar paneles del puente. La cámara estalló en una cacofonía de risas alienígenas que hicieron que Zix se hundiera. Más en su silla, un pequeño dron de servicio flotante le trajo un vaso de solución nutritiva fermentada que él aceptó agradecido. «Oh, dulce niño de verano», dijo Tara secándose las lágrimas de su tercer ojo, «eso es lo que hacen los mecánicos humanos. Desmontan las cosas, las mejoran y las vuelven a montar, generalmente con menos piezas de las que tenían al principio. De alguna manera, todavía funciona mejor que antes, pero Zix tartamudeó, nuestros sistemas estaban perfectamente calibrados, las calificaciones de eficiencia estaban dentro de los parámetros aceptables, una nueva voz atravesó la cámara, lo que provocó que varios órganos de detección de amenazas de especies se contrajeran involuntariamente. Embajador humano. Marcus Kingston entró en la cámara con un bloc de datos en la mano y una mirada de diversión apenas contenida en su rostro. Su uniforme ceremonial estaba perfectamente planchado, pero de alguna manera aún se las arreglaba para verse desenfadado y ligeramente rebelde. Hazaña que había desconcertado a los expertos en moda seno durante años. Comandante Zix Kingston continuó su batalla. El motor cuántico del crucero estaba operando con una eficiencia del 67%. La matriz de orientación tenía un retraso de 0,03 segundos en el tiempo de respuesta neuronal y ni siquiera me haga hablar de los controles ambientales del puente. Su tripulación estaba trabajando básicamente en una sauna porque alguien calibró mal los reguladores térmicos durante la construcción, pero todos están dentro de las especificaciones militares aceptables. Zix protestó débilmente. Kingston sonrió y varios miembros del consejo que habían estado cerca de humanos durante suficiente tiempo lo reconocieron como la expresión que su especie tenía justo antes de lanzar una bomba de la verdad particularmente devastadora. Comandante, ¿sabe qué consideran los humanos especificaciones aceptables? Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, el mínimo indispensable, el punto de partida. El bueno funciona, pero podemos mejorarlo. Acostado en la arena, sacó una pantalla holográfica de su panel de datos, mostrando lecturas de diagnóstico del trabajo de las tripulaciones de ingeniería detenidas en las 6 horas antes de que sus fuerzas de seguridad los interrumpieran tan groseramente. Ya habían planeado modificaciones que aumentarían la eficiencia de su unidad al 92%. Eliminaron el retraso de orientación por completo y descubrieron cómo reducir la firma térmica de su nave en un 40% mientras en realidad mejoraban la comodidad de la tripulación. La cámara del consejo se quedó en silencio cuando las implicaciones se asimilaron. Las escamas de Zix habían cambiado a un interesante tono de lavanda pálido que los biólogos seno probablemente querrían estudiar. ¿Pero por qué el comandante finalmente lo logró?
¿Por qué hacerlo mejor que las especificaciones? El contrato solo requería mantenimiento estándar. La sonrisa de Kingston se ensanchó porque son mecánicos humanos y decirle a un mecánico humano que algo es lo suficientemente bueno es como decirle a un bailarín de fuego pian que la temperatura ambiente es lo suficientemente alta como para que les duela físicamente. Que se vayan. Lo suficientemente bien, es verdad, agregó Xol amablemente. Una vez cometí el error de mencionarle a mi equipo de mantenimiento humano que mi transbordador atmosférico tuvo una ligera vibración durante el reingreso. Cuando regresé al día siguiente, no solo habían arreglado la vibración, sino que también habían mejorado la eficiencia del combustible en un 15%. CAPI adicional. Soportes que realmente mantenían las bebidas a la temperatura perfecta y de alguna manera hacían que los asientos fueran más cómodos usando nada más que el acolchado existente y lo que juran que fue solo un poco de remodelación. Tara asintió. Sabiduríamente, hicieron algo similar a mi transporte personal. Todavía no sé exactamente qué hicieron, pero ahora se maneja como un sueño y el motor ronronea como un gato terrestre sedado y contento, pero seguramente deben cobrar extra por estas mejoras, preguntó Zix con un dejo de esperanza en su voz de que tal vez podría al menos justificar los arrestos por motivos de trabajo facturable no autorizado. El embajador humano en realidad se rió. Fuerte en ese comandante adicional, su contrato era para el mantenimiento estándar. Ellos hicieron eso primero en tiempo récord, debo añadir, y luego comenzaron a mejorar las cosas, porque y cito del informe del ingeniero jefe dejarlo funcionando de manera ineficiente sería un crimen contra la maquinaria. Sacó otra pantalla holográfica, esta mostraba a los ingenieros detenidos, estaban sentados en su celda, no luciendo tan encarcelados como levemente molestos. Rodeado por lo que parecían ser dibujos técnicos detallados esbozados en cada superficie disponible. De hecho, Kingston continuó han pasado su tiempo en detención elaborando planes para una revisión completa de los sistemas de propulsión de toda su flota. Según sus cálculos, podrían aumentar la efectividad de combate general de su flota en aproximadamente un 35%. Mientras que simultáneamente reducen los costos operativos en un 20%. Hizo una pausa examinando los dibujos más de cerca, aunque debo advertirle que estoy bastante seguro de ver al menos 3 violaciones de las leyes de la termodinámica. Allí tienden a tratarlas más como sugerencias educadas. La cámara del consejo estalló en otra ronda de risas, esta vez con un trasfondo de comprensión comprensiva. Cada raza de carenado espacial tenía su propia historia sobre la primera vez que se encontraron con ingenieros humanos y su peculiar compulsión por mejorar todo lo que tocaban. Puede que haya actuado apresuradamente, admitió Zix. Sus escamas finalmente volvieron a su tono normal. ¿Cómo corrijo este incidente diplomático? La expresión de Kingston se suavizó un poco. Por supuesto, libérelos y tal vez déjelos terminar lo que empezaron y disculpe. Toara agregó que, preferiblemente, con café de alta calidad y acceso sin restricciones a su café de la Bahía de Ingeniería. Zix preguntó confundido. Créame, Kingston dijo que es la ofrenda de paz universal. Para los ingenieros humanos, aunque debo advertirle que una vez que estén adecuadamente cafeinados, es posible que también comiencen a mirar sus sistemas de armas. Estaban bastante emocionados por algo que notaron en las configuraciones de los cañones de plasma, pero nuestras armas son tecnología clasificada, protestó Zix. El comandante Kingston respondió pacientemente. Ya descubrieron cómo funcionan, ahora solo están ansiosos por hacer. Ellos trabajan mejor, es lo que hacen es lo que siempre han hecho desde que el primer humano cogió una piedra y pensó, ya sabes, esto funcionaría mejor si. La afiló un poco. El embajador humano se acercó a la silla de Zix bajando la voz. Conspirativamente entre tú y yo, comandante, deberías agradecer a tus estrellas de la suerte que eran contratistas militares y hubieran sido mecánicos civiles, ya habrían quemado en caliente tus motores y probablemente habrían pintado rayas de carreras en el casco. ¿Rayas de carreras, Zix? Preguntó débilmente. Hace que vaya más rápido, dijo Kingston, con una cara completamente seria. Varios miembros del consejo que habían pasado tiempo significativo con humanos tuvieron que reprimir la risa sabiendo que estaba haciendo referencia a alguna sabiduría humana antigua, que puede o no haber sido completamente seria. Veo, Zix dijo claramente, no viendo nada. Ordenaré su liberación inmediata y restauración de su acceso a nuestras secciones de ingeniería. Excelente decisión, dijo Kingston, ya escribiendo en su blog de datos. Haré que el café sea entregado directamente a su buque insignia. Hoy, comandante, tal vez quieras para advertir a su tripulación sobre el canto de lo que los ingenieros humanos tienden a cantar mientras trabajan, algo sobre vibraciones armoniosas y resonancia acústica. Probando, dicen.
Aunque entre nosotros creo que les gusta cómo sus voces resuenan en los tubos de Jeffy, los ojos de Kingston brillaron con picardía. Trate de no preocuparse si escucha a otro morder el polvo durante la actualización de los sistemas de armas es tradicional. Mientras la sesión de recuento comenzaba a concluir con disculpas formales, redactadas e incidentes diplomáticos solucionados, el embajador Kingston tomó al comandante Thix a un lado para un último consejo. Comandante, una palabra de sabiduría. La próxima vez que vea a los ingenieros humanos desarmar algo, no se asuste. Cuando desarmamos cosas, no es destrucción, es juego previo. El traductor de Thix falló al intentar procesar esa última palabra, pero el significado era lo suficientemente claro. Mientras veía al embajador humano salir de la cámara, no pudo evitar preguntarse si tal vez su especie había malinterpretado fundamentalmente a los humanos todo el tiempo. No eran la fuerza destructiva que los dracnidos habían temido, eran algo mucho más interesante, mejoradores compulsivos, eternos manitas, seres que miraban el universo no como era, sino como podría ser, con solo unos pocos ajustes menores y tal vez una ligera desviación de las leyes de la física. Tomó nota mental de solicitar equipos de ingeniería humana para todas las futuras rotaciones de mantenimiento y abastecerse de café, mucho café. 6 meses después, la tercera flota del Dracnido Imperial y estableció un nuevo récord en las pruebas anuales de preparación para el combate de las fuerzas de defensa galácticas. Nadie estaba particularmente sorprendido, especialmente dadas las distintivas rayas de carreras que ahora adornan sus naves insignia. Comandante del Casco. Thix, cuando se le preguntó sobre la controversia, el estética adicional, simplemente sonrió y dijo que los ingenieros insistieron en que haría que fuera más rápido y sabes qué, no se equivocaron. La tripulación de mantenimiento humana que observaba desde su plataforma de observación recientemente mejorada y extremadamente cómoda simplemente sonrió y levantó sus tazas de café en señal de saludo. Ya había una apuesta sobre cuánto tardaría antes de que el comandante les permitiera instalar los subwoofers que habían estado proponiendo para la cámara de propulsión cuántica. Después de todo, todos saben que las mejores naves necesitan una buena línea de bajos para alcanzar su ritmo. Sus ingenieros le hicieron lo que le hicieron a mi nave. La almirante Vexar de la cuarta flota de los Drácnidos miró con incredulidad las lecturas holográficas que flotaban frente a ella. Las pantallas mostraban métricas de rendimiento que no deberían haber sido posibles según todos los libros de texto que había estudiado en la Academia Imperial. El comandante Thix ahora lucía una actitud significativamente más relajada y lo que parecía ser la mejor taza de jefe alienígena del mundo, un regalo de su equipo de ingeniería humana, simplemente sonrió. Mejoraron. Pero estas lecturas, las escamas faciales del almirante se ondularon en patrones que indicaban una disonancia cognitiva severa. Los amortiguadores inerciales están operando al 118% de eficiencia. Eso ni siquiera es matemáticamente posible, dijo a Thix tomando un sorbo de su taza llena de lo que su tripulación ahora reconocía como la bebida humana sagrada conocida como café. Estás pensando en la antigua escala de eficiencia. Los humanos tuvieron que recalibrarla después de descubrir cómo usar armónicos cuánticos para generar energía de amortiguación en exceso durante maniobras de alta gravedad. Saben algo sobre usar el propio impulso de la nave para crear un efecto de resonancia en cascada en el campo de amortiguación. Para ser honesto, dejé de intentar entender los detalles técnicos después de que comenzaron a hablar sobre surfear cuánticamente las ondas de probabilidad. Se encogió de hombros. Pero funciona ahora, podemos hacer giros que habrían partido nuestras viejas naves por la mitad. Y la tripulación apenas lo siente. Incluso agregaron portavasos que compensan las fuerzas G. El almirante miró hacia el panel de datos de nuevo, desplazándose por las páginas de modificaciones que parecían violar casualmente varias leyes de la física, y esta nota sobre los sistemas de armas reciclaba el calor residual de los cañones de plasma para alimentar las máquinas de café expreso de toda la nave. Oh, sí, fue una brillante pieza de ingeniería. 6. BIMD mejoró nuestra eficiencia energética y la moral de la tripulación al mismo tiempo, aunque tuvimos que agregar instalaciones de baño adicionales después de aumentar la ingesta de cafeína de la tripulación. ¿Pero por qué lo harían? La voz de la almirante se apagó cuando vio algo aún más alarmante. Comandante, ¿por qué su nave insignia tiene lo que parece ser un sistema de subwoofer integrado en el motor cuántico? Notó nuestra actualización de bajos. Las escalas de Thix se sonrojaron de orgullo. Los ingenieros insistieron en que ayudaría a sincronizar los armónicos del motor. Algo sobre ritmos enfermizos que conducen a hazanas enfermizas. Todavía estoy aprendiendo modismos humanos, pero debo admitir que cuando alcanzamos velocidades cuánticas con rock clásico terano sonando bien, no hay nada parecido en la galaxia. La tercera voz de la almirante. El párpado se movió y las llamas pintadas en el casco coinciden con las franjas de carreras.
El equipo de ingeniería jura que el esquema de pintura aerodinámica agrega al menos un 0,3% a nuestra velocidad máxima en la atmósfera. Zix hizo una pausa, aunque estoy empezando a sospechar que podrían haber estado bromeando sobre esa parte. A veces es difícil saberlo con los humanos. Antes de que el almirante pudiera formular una respuesta, una serie de gritos emocionados resonaron desde la dirección de la bahía de ingeniería, seguidos por el sonido distintivo de un canto humano. La melodía era extrañamente pegadiza. Algo sobre estar bajo presión. Ah, suena como si acabaran de tomar un café por la tarde. Zix señaló que probablemente deberíamos prepararnos para otro anuncio de mejora pronto. La semana pasada descubrieron cómo hacer que la IA de la nave cuente chistes durante las maniobras de combate. Juran que mejora los tiempos de reacción y nuestras puntuaciones de simulación de batalla han aumentado un 12% desde la implementación. Comandante, el almirante interrumpió sus escamas, ahora muestran patrones que indican tanto fascinación como horror. ¿Me estás diciendo que esencialmente les has dado a los ingenieros humanos rienda suelta para modificar uno de los buques de guerra más avanzados del Imperio según sus caprichos? Oh, no, para nada, respondió Zix. En serio, tenemos un proceso de aprobación muy estricto. Tienen que explicar las modificaciones propuestas mientras yo asiento y pretendo entender la jerga técnica y luego demostrar que funciona mejor que antes. Hasta ahora, su tasa de éxito es del 100%, aunque hubo un incidente con el generador de gravedad artificial que hizo que todos caminaran por el techo durante un día. Finalmente lo arreglaron y ahora podemos ajustar los niveles de gravedad para diferentes secciones de la nave, lo que ha hecho maravillas para nuestra bahía de hidroponía. La almirante abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por un timbre alegre de la IA de la nave. «Hola, jefe», dijo la IA en lo que definitivamente no era su dialecto imperial formal original, sino más bien un tono casual. No habría estado fuera de lugar en una cafetería Terán. Los ingenieros quieren que sepas que acaban de descubrir cómo aumentar la eficiencia del escudo en otro 15%, pero y cito, hacer que el campo de fuerza resuene en la nota marrón del universo. Piden permiso para instalar las modificaciones después de que terminen su proyecto actual. ¿Proyecto actual?, preguntó el almirante temiendo la respuesta. Oh, sí. Zix respondió con entusiasmo. Están rediseñando el comedor para detectar automáticamente la temperatura preferida de los alimentos de los miembros de la tripulación y ajustar las temperaturas de servicio en consecuencia. Aparentemente, uno de ellos se cansó de que su café se enfriara durante las largas sesiones informativas tácticas. La almirante miró alrededor del puente y se dio cuenta de los detalles que no había notado antes. Las estaciones de la tripulación estaban optimizadas ergonómicamente de manera que de alguna manera las hacían más eficientes y más cómodas. La iluminación tenía una calidad natural que hacía que las escamas de todos se vieran lo mejor posible. El aire parecía más fresco con un toque de lo que luego supo que los humanos llamaban olor a auto nuevo. «Comandante», dijo. «Finalmente creo que necesito requisar algunos de estos ingenieros para el resto de la cuarta flota». Zix sonrió con conocimiento de causa. «Haré que mi ingeniero jefe se comunique con su representante sindical. Aunque debo advertirle que probablemente querrán comenzar con su sistema de sonido de buque insignia. Tienen opiniones muy firmes sobre la optimización acústica. El sistema Cream. Almirante. Espere a escuchar lo que pueden hacer con un conjunto de altavoces armónicos cuánticos correctamente afinados durante una maniobra de batalla. Descubrimos que Troug de Fire and Flames combina particularmente bien con encuentros tácticos de alta velocidad. Como si estuviera en Q, una nota grave profunda y satisfactoria resonó en la nave mientras el motor cuántico se activaba para una demostración acompañada de lo que los humanos insistieron en llamar música de fondo épica. La expresión del almirante cambió de preocupación a curiosidad a algo que se acercaba a la emoción. «Comandante, ¿cuán rápido puede organizar la transferencia de ese ingeniero? Haré que mi gente llame a su gente». Zix sonrió usando otra frase humana que había aprendido. «Recuerde abastecerse de café y tal vez invertir». Algunos altavoces decentes, créanme en esto, en algún lugar de la bahía de ingeniería, un grupo de humanos ya estaba dibujando planes para el buque insignia del almirante, completo con calcomanías de llamas en un sistema de entretenimiento de última generación. Después de todo, si vas a violar las leyes de la física, también puedes hacerlo con estilo y café, mucho, mucho. Café. 3 meses después, las métricas de rendimiento de la cuarta flota habían mejorado tan drásticamente que el Consejo de Defensa Galáctico tuvo que crear un nuevo sistema de clasificación solo para acomodarlos,
el buque insignia del almirante ahora lucía un trabajo de pintura personalizado con lo que los humanos llamaban pigmentos de cambio de croma de arco iris que cambiaban de color según la velocidad. Cuando se le preguntó sobre las modificaciones, la almirante Vitara simplemente sonrió y ajustó el volumen de su sistema de sonido armonizado cuántico. Después de todo, nada dice potencia de fuego superior como ejecutar una maniobra táctica perfecta al sonido. De la música clásica de Metal Terán, los humanos naturalmente ya estaban planeando la siguiente ronda de mejoras menores. Algo sobre el uso del tacómetro en los campos para hacer que las naves hagan toneladas mientras se ven en sus palabras totalmente impresionantes. Los contadores del Imperio Drácnido habían dejado de intentar entender cómo se estaban haciendo todas estas modificaciones. Dentro del presupuesto de mantenimiento estándar algunas cosas que decidieron que era mejor dejar sin cuestionar, especialmente cuando venían con un sistema de sonido asesino. ¿Quieres sostener un que miembro del Alto Consejo Drei el saco de respiración principal de Thor? Inflado a casi el doble de su tamaño normal en una carrera de aceleración Surprise, el comandante Zix respondió con calma tomando otro sorbo de su ahora habitual taza de café. Esta decía: mis ingenieros humanos fueron a la Tierra y todo lo que obtuve fue esta nave espacial que desafía la realidad en letras holográficas que cambiaban de color según la temperatura de la bebida. Los equipos de ingeniería humana de diferentes flotas quieren mostrar sus mejoras. La almirante Vexar ahora luce una chaqueta de cuero sobre su uniforme formal, otro regalo de su equipo de ingeniería. Asintió con entusiasmo. Piense en ello, como una demostración práctica de nuestras capacidades mejoradas. Los humanos lo llaman poner nuestro dinero donde está nuestra boca, aunque yo no está claro la logística fisiológica de ese idioma, pero los ojos secundarios de Drei Thor parpadearon confundidos. Estas son naves militares, cruceros de batalla de primera línea, no vehículos de carreras. Con el debido respeto, miembro del Consejo, una nueva voz intervino. Son lo que sea que hagamos que sean. El ingeniero jefe Jackson entró en la cámara con la cómoda confianza de alguien que hace mucho que dejó de preocuparse por el protocolo tradicional. Su uniforme estaba adornado con varios parches, incluido uno que decía: si no puedo arreglarlo, no está roto, es una oportunidad. Además, Jackson continuó mostrando una pantalla holográfica. Las modificaciones que hemos hecho para la efectividad del combate. Ese se traducen hermosamente en parámetros de carrera, amortiguadores inerciales mejorados, unidades cuánticas optimizadas, sistemas de gestión del calor mejorados. Sonrió el hecho de que también sucedieran. Para hacer que nuestras naves sean más rápidas que cualquier otra cosa en la galaxia, es solo una feliz coincidencia. ¿Y las modificaciones estéticas? Drei Thor preguntó débilmente, haciendo un gesto hacia un holograma de la nave insignia de la Quinta Flota que ahora lucía un trabajo de pintura iridiscente que habría puesto celosa a una mariposa de cristal cuántico. Las rayas de carrera son solo el comienzo, dijo Sir Jackson con el aire de alguien a punto de revelar algo brillante o aterrador. Espere a ver lo que hemos hecho con los sistemas de iluminación externa. Lo llamamos resplandor cuántico. No es solo para mostrar la resonancia fotónica, en realidad ayuda a estabilizar el campo de curvatura. El hecho de que se vea en términos técnicos genial como el infierno es solo una ventaja. La almirante Vexar dio un paso adelante. Sus escamas mostraban patrones de emoción apenas contenida. Ya hemos establecido un curso de carreras a través de la nebulosa carmesí. Las corrientes de plasma natural y los edies gravitacionales crean obstáculos naturales perfectos. Piense en ello como un ejercicio de preparación para el combate con estilo y música. El comandante Zix agregó que los humanos insisten en que una carrera adecuada requiere algo llamado banda sonora. Han sido muy apasionados en optimizar los sistemas de audio de nuestra nave para algo que llaman ritmos de deriva espacial. Drei Thor se desplomó en su silla ceremonial al darse cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. Y supongo que las otras flotas ya están a bordo con esta competencia. Oh, sí, Jackson transmitió. Los ingenieros de la Séptima Flota ya instalaron lo que llaman un sistema de turbo cuántico gemelo. Nadie está muy seguro de cómo funciona, pero su nave ahora puede acelerar de Subluminal a Warp 5 en menos de 3 segundos. Aunque a la tripulación le encanta, tuvimos que actualizar los amortiguadores inerciales para evitar que sus órganos cambien de lugar durante la aceleración. La Novena Flota ha optado por un enfoque más clásico. El almirante Vexar agregó algo sobre la hidráulica espacial que permite que su nave rebote en su propio campo gravitacional. Es sorprendentemente intimidante en situaciones de combate, y no olvidemos el sistema experimental de deriva cuántica de la Tercera Flota. Zix intervino. Ahora pueden deslizarse lateralmente a través del espacio-tiempo. Los físicos todavía están discutiendo sobre si es realmente posible, pero no pueden discutir con los resultados o los puntos de estilo. Puntos de estilo. El traductor de Thor tuvo problemas con el concepto. Oh,
Sí, dijo Jackson, mostrando otra pantalla holográfica que muestra un elaborado sistema de puntuación. Hemos desarrollado un sistema de calificación integral que toma en cuenta la velocidad, la maniobrabilidad, la presentación estética y lo que llamamos el factor sagrado. Este último se mide por la cantidad de espectadores que expresan involuntariamente asombro religioso al ver las maniobras. El miembro del consejo miró desde el entusiasta almirante hasta el sonriente comandante, luego al ingeniero jefe absolutamente serio y luego a la solicitud formal que tenía ante sí. El documento era sorprendentemente completo, incluidos los protocolos de seguridad, los arreglos para los espectadores incluso una sección sobre los procedimientos adecuados para celebrar la victoria que parecen involucrar algo llamado donas, aunque aparentemente no del tipo comestible y esto mejorará la moral de la flota, preguntó débilmente el miembro del consejo. Jackson dijo solemnemente, ¿sabes lo que pasa cuando le das permiso a un grupo de ingenieros humanos para preparar naves militares para la carrera y luego los dejas competir para ver quién lo hizo mejor? Tengo miedo de preguntar magia. Sucede física desafiando la realidad deformando magia absolutamente gloriosa, con una banda sonora asesina y una iluminación ambiental de muy buen gusto. El fondo de Vinya tiene 17 millones de créditos, agregó el almirante Batara. Aunque amablemente debo mencionar que los ingenieros están más interesados en los derechos de fanfarronear que en la compensación monetaria real. Dreitor miró el formulario de aprobación nuevamente y luego a las caras ansiosas frente al finalmente tomó su sello ceremonial. Debo estar perdiendo la cabeza, murmuró aplicando su sello oficial al documento. Ese es el espíritu, exclamó Jackson ahora sobre el espectáculo previo a la carrera. ¿Qué opina sobre el ballet espacial sincronizado realizado por los cruceros de batalla? El que o te va a encantar. El comandante Zix le aseguró que se dieron cuenta cómo hacer que las naves bailen al son de algo llamado, así habló Zaratustra. Es bastante conmovedor, literal y figurativamente. A medida que se ultimaban los detalles y la emoción se extendía por las flotas reunidas, nadie notó la pequeña anotación en la parte inferior del documento de planificación compartido por las tripulaciones de ingeniería. La primera fase de la operación Pimp My Battle Cruiser se completó. Comenzó la fase 2. Galaxy Got Talent. El futuro de la guerra galáctica estaba a punto de volverse mucho más elegante y significativamente más pesado. 2 semanas después, el primer campeonato de carreras de flotas de Drachnid hizo historia en más de un sentido. No solo estableció nuevos récords de rendimiento de naves y asistencia de espectadores, sino que también marcó la primera vez en la historia galáctica que un ejército Sercise tenía su propia línea de productos oficiales. La nave ganadora, Esach, pilotada por una tripulación de la Cuarta Flota, ejecutó una deriva cuántica perfecta a través de una tormenta de plasma mientras emitía algo llamado correr en los 9S en altavoces externos lo suficientemente potentes como para hacer vibrar los asteroides cercanos. La celebración de la victoria involucró a toda la flota realizando lo que los humanos llamaron un espectáculo de luces coreografiado que se podía ver desde 3 sistemas de distancia. El hecho de que lograran hundirlo perfectamente en Sandstorm por parte de un tipo era, según varios profesores de física, técnicamente imposible. Los humanos simplemente lo llamaron un buen comienzo. El miembro del Consejo Dror, que miraba desde su cápsula de observación VIP, se encontró golpeando sus apéndices al ritmo del bass. Nunca lo admitiría, pero ya estaba ansioso por el campeonato del próximo año, especialmente después de escuchar rumores sobre el visualizador experimental Sonic Boom que los ingenieros estaban desarrollando. Aparentemente habían descubierto cómo hacer que los viajes más rápidos que la luz se vieran geniales. El futuro del Imperio Drácnido se veía brillante y cromático y muy rápido. Absolutamente no. El jefe de seguridad del Consejo de Defensa Galáctico estrelló sus 4 apéndices en la mesa de conferencias. Está completamente fuera de discusión, pero los índices de audiencia serían astronómicos. El almirante Vitar argumentó que sus escamas brillaban con lo que solo podría describirse como iridiscencia. Atraviesa la primera temporada de Pimp My Battle Cruiser, rompió todos los récords de audiencia en 12 sistemas. Ese no es el punto. El jefe de seguridad Graor. Los puntos bioluminiscentes pulsaban con patrones de estrés. No podemos convertir nuestras operaciones militares en entretenimiento demasiado tarde. El comandante Zix comentó secamente levantando una pantalla holográfica que mostraba las estadísticas de audiencia. Las ventas de mercadería del campeonato de carreras ya han financiado 3 nuevas estaciones de defensa orbital. La figura de acción de la reina de la deriva cuántica del almirante Vexar es particularmente popular. El almirante Prid ligeramente la chaqueta de cuero definitivamente había sido una buena decisión. ¿Y ahora quieres? Graor consultó su cuaderno de datos con visible angustia. Organizar un espectáculo de talentos galáctico con militares. Los buques Galaxy's Got Talent es solo el título provisional. El ingeniero jefe Jackson explicó que su uniforme ahora luce una insignia de productores junto con sus numerosos elogios de ingeniería.
Estamos abiertos a sugerencias, aunque personalmente soy. Partidario de, so you think you can dance Starship Edition. Los puntos del jefe de seguridad cambiaron a un tono particularmente alarmante de baile Pew. Estos son buques militares de última generación que ahora pueden realizar una rutina sincronizada perfecta al ritmo de Swan Lake. Jackson señaló que debería ver lo que la tercera flota puede hacer con su tecnología de deriva cuántica durante la secuencia de ballet. Lleva lágrimas a los ojos literalmente. En algunos casos, tuvimos que instalar filtros especiales en las plataformas de observación para protegernos contra el espectáculo de luces cuánticas armonizadas. La séptima flota ha estado practicando algo que llaman breakdance. El almirante Bexar agregó de manera útil que la forma en que usan sus amortiguadores inerciales mejorados para hacer girar su nave en su eje auxiliar mientras mantienen la gravedad interna perfecta es bastante impresionante. Aunque tuvimos que modificar la malla para tener en cuenta el fuerza centrífuga en las máquinas de café que debo agregar ahora funcionan con energía reciclada de sus maniobras de caminata lunar cuántica, el comandante Zix intervino con orgullo. Los ingenieros insisten en que el ligero sabor a distorsión del espacio-tiempo en realidad mejora. El sabor Graor miró desesperadamente alrededor de la sala de conferencias buscando el apoyo de sus compañeros miembros del consejo. No encontró ninguno. La mayoría de ellos ya llevaban artículos promocionales del campeonato de carreras, incluido el miembro del consejo Dreitor, quien de alguna manera había adquirido una gorra de béisbol Drift King de edición limitada que usó en lo que los humanos le aseguraron que era un ángulo apropiadamente alegre. Las proyecciones de ingresos son bastante convincentes. El ministro de Finanzas del Consejo notó que sus tentáculos rodeaban una taza con el eslogan "Mi crucero de batalla hace de 0 a deformación en 2,5 segundos. ¿Qué hay del tuyo y los avances tecnológicos al respecto?". Jackson dijo que sacó otra pantalla holográfica. Hemos tenido algunos avances interesantes mientras trabajamos en los efectos especiales del programa. Resulta que sincronizar los armónicos del campo cuántico para una luz. El programa condujo accidentalmente a una mejora del 300% en la tecnología de sigilo, algo sobre hacer que las naves literalmente bailen entre dimensiones y el nuevo sistema de propulsión. El almirante Bexar incitó a Jackson a sonreír mientras intentaba descubrir cómo hacer que una nave capital caminara por la luna. Accidentalmente inventamos lo que llamamos el motor de desplazamiento cuántico. Es un 40% más eficiente que la tecnología Warp estándar. Produce 0 emisiones y de alguna manera se las arregla para verse increíblemente suave al hacerlo. El departamento de física todavía está tratando de descubrir cómo funciona, pero han dejado de discutir con los resultados, especialmente después de que agregamos la línea base. ¿La línea base?, preguntó débilmente Graor. Oh, sí, C.